Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Cuba Información en el que vamos a analizar la coyuntura de la isla y vamos a adentrarnos en temas de solidaridad, de geopolítica y otros asuntos. Tenemos una gira por Europa de una persona, José Daniel Ferrer, alguien que estuvo preso en la cárcel de Cuba, que es presentado por los medios de comunicación como un defensor de los derechos humanos, opositor político perseguido, disidente cubano, etcétera, 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 luchador por la libertad, freedom fighter, como dicen en Estados Unidos. ¿Y qué es lo que declaraba en Europa, allí, en las puertas del Parlamento Europeo, y también lo ha venido diciendo durante todos estos años atrás? Pues cosas como las siguientes. José Daniel Ferrer pide una acción de Estados Unidos contra Cuba similar a la de Venezuela, pide una intervención de Estados Unidos en Cuba al estilo Maduro. Opositor Ferrer pide en la Eurocámara que Estados Unidos haga en Cuba como en Venezuela. De hecho, incluso llegó a decir que el gobierno cubano necesitaba una dosis de Tomahawk, o sea, es decir, de misiles de Estados Unidos, porque si no, no va a abandonar el poder, y etcétera, etcétera. Bueno, ¿realmente podemos decir que este señor es un defensor de los derechos humanos? ¿Podemos decir que este señor no estaría entre rejas en cualquier país de Europa, por ejemplo, si está pidiendo la intervención de una potencia en ese país? Pues indudablemente sí. Aunque hay que decir, en Cuba ni siquiera estuvo en la cárcel por eso, estuvo por ser un agresor, por golpear, por secuestrar y golpear a compañeros de formación. Estuvo por eso, ni siquiera estuvo por lo que acabamos de decir. Bueno, pues vamos a empezar nuestro programa para hablar de José Daniel Ferrer, pero también para hablar de quien le acompaña, Javier Larrondo. ¿Se acuerdan de Javier Larrondo? Un viejo conocido nuestro, ese que trató de meternos en la cárcel 6 años. Pues él le acompaña en esta gira, le representa además, porque pertenecen a lo mismo, están orgánicamente unidos. Javier Larrondo ya describió hace tiempo en varios programas de televisión que Prisoner Defenders, su organización, representa legalmente, es digamos el altavoz en Europa de UNPACU, la organización de José Daniel Ferrer, que por otro lado, hay que decir, está financiada desde hace décadas por el gobierno de Estados Unidos a través de la Fundación Nacional Cubano-Americana, que es la que recibe el dinerito de los órganos federales de Estados Unidos y luego se lo entrega a José Daniel Ferrer. Ahora José Daniel Ferrer vive ya en Estados Unidos y ya recibe el dinero de manera directa. Bueno, así empezamos nuestro programa, que tiene mucha miga. Vamos a hablar de en qué consisten las últimas sanciones, las últimas amenazas militares de Estados Unidos contra Cuba y cuál es la respuesta del pueblo cubano. Lázaro Oramas, bienvenido. Gracias, hermano. De verdad que, bueno, la introducción excelente como siempre, y nosotros también desde aquí, como siempre, enviamos nuestro cariño, nuestro saludo y nuestro apoyo también a todas las amigas y amigos que tienen ese sentimiento de amor y una práctica de solidaridad para con el pueblo cubano, como nunca más amenazado y más agredido por parte del imperialismo de Estados Unidos. No se recuerda nada igual en todos los años de la revolución cubana viva, y esa revolución que tanto ha hecho también por los desheredados del sur, por los pueblos colonizados, y precisamente ese ejemplo quiere estúpidamente borrarlo esta administración de los Estados Unidos. Estamos ante un escenario difícil de predecir, pero extremadamente peligroso y extremadamente ofensivo para los pueblos del sur. No solo Cuba, América Latina y el Caribe, y los pueblos que luchan por su verdadera independencia, por su soberanía, por su dignidad.
Bueno, pues ahí teníamos hace unos días las amenazas directas del propio Donald Trump, que decía que iba a llevar el portaaviones Abraham Lincoln de vuelta de Irán a Cuba y que iba a tomar a tomar la isla de manera casi inmediata. O sea, había amenazas directas. Y entonces la prensa que apoya a Donald Trump, que apoya los genocidios en el mundo, precisamente, el diario El Mundo, ¿qué es lo que nos dice? Trump acorrala al régimen castrista. No es que Trump amenaza a un pueblo soberano, inocente. No. Acorrala al régimen castrista. La situación se pone mucho más tensa. Deben hacer lo que es correcto para el pueblo. Esto lo dice pues, un mercenario, indudablemente, ¿no? Y Cibercuba, este medio también mercenario y al servicio de la política criminal de Washington, dice: ¿qué harán los cubanos si ven el portaaviones Abraham Lincoln en el malecón? La posible presencia del portaaviones abriría un escenario de máxima tensión en Cuba. Sí, evidente, claro. En medio de apagones, escasez, protestas y fuerte desgaste del régimen, muchos cubanos podrían interpretarlo como una señal de cambio. No de intervención en su país, no de injerencia descarada, no de ponerle la bota encima de la cabeza a todo un pueblo. No. Una señal de cambio, dices. Esto es sinvergüenza. La reacción popular no sería uniforme. Una parte de la población golpeada por la crisis podría salir a la calle o expresar su descontento con más fuerza, y otros actuarían con cautela por el temor a detenciones, violencia y represalias. Oigan eso. Parece ser que aquí el pueblo, el pueblo que tiene un poco de dignidad y que sin duda, aparte de tener dignidad, muchos más saldrían a defender su país y su patria. Esos no cuentan, no existen. Indudablemente no son los lectores de Cibercuba, que sobre todo tiene lectores fuera de Cuba, pero también tiene sus lectores en Cuba, indudablemente, porque no es más que parte de la guerra cognitiva del gobierno de Estados Unidos y su administración. Bueno, pues esto es lo que leemos, el portaaviones Abraham Lincoln, que por cierto también ha sido objeto de tiras cómicas, memes y risa por doquier, porque están diciendo que, bueno, si llega el portaaviones, pues que en Cuba lo van a desmontar en piezas, le van a sacar la electricidad para conectarla a la Unión Nacional Eléctrica, etcétera, etcétera. Sí, bueno, es lo que estábamos comentando antes. Ya se ha traspasado varias líneas y parece ser que no hay freno para esta administración encabezada por Donald Trump. Es decir, que después de violar las leyes, o sea, el derecho internacional, la Carta de las Naciones Unidas, etcétera, etcétera, viola, pero de forma descarada, la soberanía del país, la soberanía de Cuba. Aquí lo que podemos ver o podemos analizar es que está activa una muy fuerte guerra psicológica contra Cuba, añadida a lo que ya hemos explicado, hemos comentado, de ese bloqueo, o sea, un bloqueo recrudecido, pero se le incluye ahora la guerra psicológica buscando amansar el pueblo cubano, ellos creen todavía que la mayoría del pueblo cubano respalda, que es pro-yanqui, que es pro-Trump. Es decir, hay un despiste muy grande, muy interesado en hacer creer a la opinión pública que el pueblo cubano apoya incluso una intervención armada. Claro, el pueblo cubano, ¿quiénes son para Estados Unidos y para esta administración? Pues Eliezer Ávila, el Otaola, Daniel Ferrer, la Payá y Pacá. Es decir, es ese grupito que no es nada en Cuba, que no representa nada, a no ser la maldad y la criminalidad que está incorporada en las acciones de esta gente, desconocen o pretenden desconocer al pueblo revolucionario, al pueblo patriota, al pueblo que no se doblega ni se va a doblegar jamás. O sea, desconocen eso.
Y cuando hablan una congresista como esta señora María Elvira Salazar, que está al lado del pueblo cubano, hay que entender que está al lado del mercenario que sirve a los intereses imperialistas de los Estados Unidos. Entonces, ahora han recrudecido, han puesto más sanciones. No sé qué más van a poner, la verdad, es increíble, es increíble. Uno dice, bueno, ya hasta aquí. No, sigue. Y nuevas sanciones que pensamos que tienen que ver, dentro de esta guerra psicológica, tienen que ver con la idea de hacer implosionar a Cuba. Es decir, para después venir ellos detrás como salvadores, ¿no? Ha fracasado. Ha fracasado porque está claro que están metidos esta administración que encabeza este señor Donald Trump en muchos líos. Ya ha bombardeado a 7 países. Está el tema ahora de Irán. Entonces, y además dice él mismo, que después de Irán, bueno, que para Cuba. O sea, que hay que resolver primero el tema de Irán, que fue, bueno, un ataque también bestial, injustificado totalmente, con muertes de personas inocentes, de niñas incluso. Que, por cierto, la comunidad internacional... Nada de nada. Nada, ni muestra de condolencia, nada. Estamos ante criminales, enfrentando criminales despiadados que no tienen ningún pudor, ninguna ética moral de nada, lo que hablan de derechos humanos. Entonces, en el caso de Cuba, pues pensamos eso, que quiere hacer implosionar, porque es que ya es tan descarado que tiene que también pensar, tiene que incorporar en su pensamiento, en su ideología, que los pueblos van a decir basta. Y tanto el pueblo de los Estados Unidos como los pueblos que ven amenazado también su soberanía, su independencia, ante un desalmado. O sea, una persona o una administración, una persona que encabeza una administración totalmente desprovista de empatía, de un desalmado, un criminal, que llegará el momento que habrá que ponerle el freno. Ahora estamos en esta fase un poco... aturdidos. Sí, aturdidos, efectivamente, inestable. Pero ahora uno dice, bueno, ¿y qué hace un portaaviones de los Estados Unidos a pocas millas de Cuba, de un pueblo, de una sociedad, de un país independiente, libre, independiente y soberano, después de más de 100 años de lucha? Después de más de 100 años de lucha, verdaderamente libre. Y entonces ahora vienen con un portaaviones para que amenazar aquí. Ya, es que no entiende lo que es la fibra del pueblo. Pero lo verdaderamente vergonzoso es que José Daniel Ferrer y todos estos, y algunos cubanos y cubanas que viven fuera, todavía te dicen, no, ya les queda poco. Ya les queda poco. Qué cosa, ¿eh? O sea, ayudar, apoyar, dar el sí por un régimen totalitario, dictatorial, abusivo y criminal como el de Donald Trump, impuesto a todo el mundo, y encima lo apoyas. Aunque sí, las bombas caigan sobre las casas de tu familia, a lo mejor, si es que tienes familia allí. Hay que ser idiota, pero idiota hasta las últimas consecuencias, víctima indudablemente de una guerra cognitiva, de lo que has leído en las redes sociales, idiota, ignorante. Bueno, sigamos con los memes con el tema del portaaviones. Jimmy Sánchez, el plan de los americanos es poner el portaaviones cerca y nosotros nos asustamos y nos rendimos. Pero el plan nuestro es diferente, se lo vamos a convertir en un atractivo turístico. Me imagino las colas de turistas en el malecón para tomarse fotos con el portaaviones. Bueno, desde la comunidad internacional organizada, desde la solidaridad, hay reclamos indudablemente de moverse, de movilizarse, porque esto es un descaro tan absoluto, están matando de hambre, de necesidad a un pueblo, de falta de medicamentos, y encima le amenazan con intervenir militarmente, y tenemos que aplaudir. Manu Pineda dice, no podemos seguir esperando a ver cuál es la siguiente víctima de este fascismo desatado.
Cada día que pasa se amplía la lista, mientras parece que nada se mueve para detenerlo. La coalición de Donald Trump e Israel está destruyendo la paz internacional, vulnerando la soberanía de los pueblos. Hay que pararlos, nos va la vida en ellos. Porque Trump afirma que Estados Unidos va a tomar el control de Cuba casi de inmediato y añade que antes terminará el trabajo en Irán. Organicémonos y actuemos. La historia no espera. Efectivamente, no se puede esperar más. Los que tienen las posibilidades y tienen amistad y tienen una empatía con el pueblo cubano, con el gobierno revolucionario, etcétera, tienen que pasar de la palabra a los hechos. Es muy grave y no se puede esperar que la gente entienda la gravedad después que estén cayendo las bombas. O sea, la gravedad está en esta insolencia y ese irrespeto a un pueblo, al verdadero pueblo cubano. No a los mercenarios que vulgarmente sirven a los intereses del imperialismo de los Estados Unidos. No, hay un pueblo patriota, revolucionario, sí, que ha luchado y lucha por mantener su soberanía, su independencia, en medio de una guerra económica como nunca ha sufrido ningún otro pueblo de la región y posiblemente del mundo. Un bloqueo económico, financiero y comercial calzado y robustecido con incluir a Cuba en la lista espuria de países que supuestamente patrocinan el terrorismo. Bloqueo energético, bloqueo a los buques petroleros, sanciones a los países que comercien con Cuba. O sea, es algo demencial, algo que no tiene paralelo en la historia reciente, en la historia contemporánea de los pueblos. Y lo dice ¿quién? Él que trata de, que es un engaño también, que habla de derechos humanos, de libertad, de democracia. Y bueno, vemos que personas que no la ha elegido nadie, ni que la va a elegir nadie del pueblo revolucionario de Cuba, que somos la mayoría, pues se postula para la presidencia. Esta es parte también de la guerra esta mediática y la guerra psicológica que han implementado. Con la idea esa, yo creo que es eso, José, y amigas y amigos, hacer implosionar a Cuba. Para que ellos, ante la opinión pública internacional, ya la prensa a su servicio se encargará de matizar eso, pero que implosione Cuba y entonces ellos inmediatamente, porque es un país que, es una amenaza extraordinaria e inusual para la seguridad nacional de los Estados Unidos, todo eso entre comillas, pues ellos entrarían ya de otra manera para salvar al pueblo de Cuba. Por cierto, y para acabar esto, les leo un mensaje de Roberto Pane que dice: Trump está poniendo en riesgo la vida de cientos de miles de ciudadanos en el estado de la Florida si decide atacar a Cuba. Yo no sé si cientos, pero indudablemente Cuba tendrá que responder, ¿no? Si hay un ataque y que en algunos lugares de Miami, en algunos lugares de la Florida, que sepan que la guerra también les puede llegar a ellos. Porque Cuba tiene capacidad de respuesta, indudablemente no tiene el mismo poderío que Estados Unidos, faltaría más, pero sin duda se va a defender. Por cierto, Lázaro, ¿sabes que Marco Rubio ha explicado, para que la gente lo sepa, que no existe un bloqueo petrolero a Cuba? Que el problema es que no se gestionan bien en Cuba, tienen muy mala gestión, hacen muy mal las cosas, no saben manejar su economía y les pasa lo que les pasa, pero no hay ningún bloqueo petrolero. Y hay algún anormal que se lo cree. Bueno, indudablemente el gobierno cubano pues ha publicado su nota de explicación, de protesta, que no es más que la explicación de que la nieve es blanca y las cosas negras son de color negro. Pero bueno, hay anormales que se llegan a creer que lo que es negro es la nieve. Tere Felipe nos dice: Estados Unidos aprobó hoy, el 1 de mayo, otro paquete de medidas contra mi país y no le basta con un bloqueo genocida. Luego aparece un oportunista, Mario J. Pentón, funcionario del gobierno de Estados Unidos, porque es un terrorista de Martí Noticias, o sea, es decir, un medio del gobierno de Estados Unidos,
Aparece un oportunista diciendo que el bloqueo es un invento, que Trump es buena persona, que quiere salvar al pueblo. Maldigo a todos ellos porque tanto esos como Trump quieren asfixiar a los niños de mi país, a los ancianos, a mi familia. Es que no tienen vergüenza. Y nos vamos a adentrar en el asunto de las últimas sanciones o medidas coercitivas unilaterales aprobadas contra Cuba. Por cierto, Rosa María Payá, esta que también es otra defensora de los derechos humanos, dice: gracias, presidente Donald Trump, gracias, secretario Marco Rubio, por sancionar a los responsables de la represión en Cuba, los matones, los jefes de Gaesa que lucran con la miseria de nuestro pueblo y la familia que esconde su fortuna robada, han perdido su impunidad, la libertad se acerca, aplauden las sanciones. Oiga, Rosa María Payá, por favor, ¿la fortuna robada dónde está? Porque la CIA y todo el aparato de inteligencia de Estados Unidos sabe perfectamente dónde están las cuentas del último dirigente del mundo, que le interesa, por supuesto, y ya sabríamos dónde están siquiera que tuvieran 1000 euritos por ahí. Es una vergüenza, y esto sí que es una enemiga, lo mismo que José Daniel Ferrer, son enemigos del pueblo cubano. Bueno, pues pasemos al tema de las últimas sanciones. Por cierto, un 1 de mayo en que el pueblo cubano, a pesar de sin un litro de gasolina, estos anormales incluso, bueno, dicen que no, gastaron en gasolina, pero si la gente iba caminando. Si de hecho no se puede hacer un desfile... No, es que la idiotez está campando por su respeto también, porque no, además lanzan esas estupideces sin pruebas, sin decencia, sobre todo ante el público o las personas que los ven, sin ninguna prueba, sin ningún pudor. Lanzan eso y bueno, el que se lo crea, que se lo crea. Pero si están una manifestación a pie, incluso estaba el general de ejército Raúl Castro, en fin, ahí en la calle con el pueblo, pues, y esta gente no se dan cuenta, están tan idiotizados. Yo digo, es lo que hemos dicho, José, hay gente que tiene la mente colonizada y no le da para más, no repiten, es como un maniquí o de forma robótica, pues repiten unas narrativas que no tienen asidero, no tienen sustancia, no es creíble. Cuando vemos manifestaciones, por cierto, muy bonitas, a pesar de las dificultades, a pesar de la falta de combustible, a pesar de todo, pero hay un pueblo aguerrido, un pueblo patriota, que es lo que esta gente... Yo, sinceramente, yo no llamaría cubano ni cubana a ninguna de estas gentuzas que respondan a los intereses de Estados Unidos. Vaya, no cuenta como excubanos, ¿no? Excubanos, exactamente. Algún día lo fueron, algunos de ellos se lo fueron, algunos nunca han sido, pero bueno. No, pero iba la gente caminando porque no hay transporte. Y de hecho, en otros desfiles, cuando se hacen los desfiles en la Plaza de la Revolución, sí hay transporte, de los diferentes centros de trabajo hay guaguas, autobuses, sí. Pero en este caso, nada, cero. Entonces, ¿quién fue? Pues fue mucha menos gente, indudablemente, porque solo fueron de los municipios más cercanos. Luego se hicieron algunos actos mucho más pequeños en municipios de La Habana más alejados. Pero, por ejemplo, en otras localidades de todo el país, incluso en otras ciudades de todo el país donde las distancias son más pequeñas, pues ahí se hicieron desfiles muy similares a los de siempre, con cientos de miles de personas, ¿no? Dicen que hasta 5 millones en todo el país. Bueno, esto fue el 1 de mayo y el 1 de mayo aprueba una nueva orden ejecutiva el matón Donald Trump a iniciativa del criminal Marco Rubio. Y cuando uno lee esto, piensa, bueno, ¿qué más pueden hacer contra la economía de Cuba y contra las condiciones de vida del pueblo cubano? Pues pueden hacer más cosas. Pueden hacer, por ejemplo, y es lo que tratan de hacer ahora, agotar, asfixiar, reducir a cero las posibilidades de inversión en Cuba. Si ya las habían reducido, pues por todo lo que sabemos, por la ley Helms-Burton, por la aplicación del título 3 y 4 de la ley Helms-Burton, que permite meter a juicio a empresas inversoras en empresas cubanas que están sobre terrenos que fueron nacionalizados
en el año 60, 61. Bueno, eso es lo que decía la ley Helms-Burton en el año 1996. Pero en todo caso eran intimidaciones indirectas, ¿no? A través del peligro de que te metan a juicio, etc. Ahora ya, con esta nueva orden ejecutiva, la intimidación es directa. Es la aplicación abierta y directa del carácter extraterritorial del bloqueo, que ya fue anticipado, como decimos, por la ley Helms-Burton. Ya no hay necesidad de notificar incluso a los afectados, o sea, no reciben ni siquiera en su casita una carta, y tiene carácter retroactivo, es decir, los que ya han invertido en sectores más allá de que estén la empresa en la que ha invertido esté en un terreno que perteneció hace 50 o 60 años a un magnate, no, cualquiera que haya invertido, que opere o haya operado en sectores de energía, minería, defensa o seguridad de Cuba, o haya brindado apoyo material, financiero o tecnológico al gobierno de Cuba. Esto implica a todos los inversores, que haya hecho transacciones o que haya brindado apoyo material, quiere decir que haya invertido en Cuba. Bueno, pues lo que puede, la sanción sería ver retenidos o bloqueados todas sus cuentas en bancos estadounidenses, así como sus negocios en Estados Unidos, aunque estos negocios que pueda tener un inversor no tengan nada que ver con Cuba, es decir, una cadena hotelera o de otro tipo, tiene un negocio en Estados Unidos que no tiene que ver con Cuba, pues se lo pueden confiscar y le pueden retener las cuentas. Bueno, pero luego el bloqueo no existe, ¿verdad que sí? Bueno, aquí hay que decir, en algún otro programa debemos abordar el tema de las nacionalizaciones. Pero bueno, decirles, amigas y amigos, que las nacionalizaciones que tomó en su momento la Revolución Cubana después del triunfo, estuvo y están apegadas al derecho internacional, están apegadas a la Carta de las Naciones Unidas y sobre todo responden a la Constitución cubana de entonces. La del 40, ¿no? La del 40. La de 1940. O sea, responden a la que no era la revolucionaria, o sea, era la previa. La previa, exactamente. Es decir, que ante una nacionalización que tiene respaldo de las leyes, tanto internacionales como de la Constitución cubana, no hay derecho. Sencillamente no hay derecho ante una nacionalización. Lo que Estados Unidos no quiso nunca sentarse a hablar con Cuba, con el gobierno cubano, sobre esas propiedades. Nunca quiso. ¿Por qué? Porque ya estaba preparando la invasión de Girón y pensaban estúpidamente que el pueblo se iba a sumar a los invasores y ya cómo va a establecer un diálogo, una conversación con las autoridades cubanas de entonces, cuando yo voy a retomar otra vez mi poder contra Cuba. Es decir, ya yo tenía incluso un gobierno, lo hemos dicho en el anterior programa, un gobierno preparado en la Florida que encabezaba un tal Miró Cardona, tristemente personaje de la Cuba burguesa y de la Cuba sometida y neocolonial. Pues bueno, ante una nacionalización, eso es papel mojado. O sea, el que venga a reclamar una propiedad, esté en el suelo que esté, puede cometer un delito y será juzgado y metido en la cárcel, como mínimo. Porque siguen con las nacionalizaciones. Fueron hechas con mucha razón, con mucho fundamento y por necesidad del pueblo, sencillamente por interés social, interés social. Entonces, claro, y fueron indemnizados todo, casi propietarios de España, Francia y de otros países, sí. Pero los Estados Unidos pues no les dejó su gobierno llegar a un acuerdo con Cuba. Así que claro, ¿no? Exactamente. Entonces, pero siguen con eso, ¿no? Siguen con esa narrativa. De vez en cuando la sueltan para que la gente diga, oh, pero claro, para justificarlo y justificarlo. Pobrecitos. Claro. No, pero claro, a los
cientos de miles de campesinos que recibieron tierra gracias a la reforma agraria que nacionalizó tierras de compañías estadounidenses, etcétera, esos no cuentan, ¿no? Los que vieron mejorar su vida, sus condiciones de vida, que accedieron a la salud pública, a la educación pública, que fueron alfabetizados, que recibieron tierras y por lo tanto posibilidad de producir y de alimentarse, esos no cuentan. Sí, solo cuentan unos cuantos burgueses capitalistas, exacto, que sí, pues tuvieron una pérdida, indudablemente, pero no dejan de ser una minoría en el país. Hubo una revolución de carácter socialista que además se radicalizó a medida que fue golpeada por los propios gobiernos estadounidenses. Hay que decir a nuestras amigas y amigos que los Estados Unidos eran dueños de más del 75% de las mejores tierras de Cuba. Ese era y entonces lo que están reclamando y lo que están es esas propiedades, pero ¿de quién? Del grupitico de gente que estaban explotando al país, con trabajadores del campo semiesclavizados, sin derechos, sin acceso a la salud. Como Rocío Monasterio. Sí, como Rocío Monasterio. La familia de Rocío Monasterio, que era una de esas familias explotadoras y esclavistas y de criminales. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que toda esta política y todos quieren recuperar, retrotraer a Cuba a ese pasado nefasto, neocolonial, abusivo, ese pasado de criminalidad. Cuba tenía uno de los índices de criminalidad más altos de América Latina y el Caribe. O sea, esa Cuba de la mafia, controlando. ¿Por qué sería? Ahí está. Bueno, volvemos al 1 de mayo. José Carlos Zaragoza, que por cierto es el director de la televisión cubana y un gran amigo. Ya no saben qué decir y apelan a la tontería, que si los tenis, que si el reloj. Bueno, él está haciendo referencia a que han sacado unas fotos del presidente cubano y de su esposa, y entonces están sacando fotos de cuánto valían las zapatillas deportivas o los espejuelos, las gafas, que están... en todo caso, la idiotez. Y aparte que puede ser increíble. Vaya. Creo que hay muchas imitaciones en el mundo como para decir que el presidente cubano tiene unas zapatillas, no sé si de 1.000 euros o algo decía. O sea, una estupidez y una mentira y una fake absoluta. Bueno, pues ya no saben qué decir y apelan a la tontería, que si los tenis, que si el reloj están descolocados, acepten nuestros millones de personas que salieron el 1 de mayo y reconozcan su derrota. Aníbal Garzón dice: antes de la invasión militar hay una guerra cognitiva. Los medios del imperio buscan ganarse la opinión mediática para legitimar invadir a un país al ser visto como el agresor. Cuba no desafía, Cuba se defiende, porque hace referencia a un titular de The New York Times, qué vergüenza, de New York Times, que es el siguiente: el gobierno de Cuba desafía a Estados Unidos en las celebraciones del 1 de mayo. Pero no. Desafía. Y el gobierno de... ¿Quién fue que puso eso? The New York Times. No. Sí. El prestigioso. Sí, el prestigioso de New York Times, que es una de cal, otra de arena. Qué cosa. Y muchas de... Sé que Cuba desafiándote. No. Ya es demasiado. Gerardo Hernández Nordelo nos dice: ellos se encargan de que el mundo entienda. Cubano en España denuncia a su padre por celebrar el 1 de mayo y vivir de las remesas. Esto es una de las noticias que sale en uno de estos medios requetegusanos. Y dice Gerardo: esta es la clara muestra de la calidad humana de nuestros enemigos de la revolución. Como el tonto gusano que vive fuera no le gusta que su familia vaya al 1 de mayo, le amenaza, denuncia e incluso dice que vive de las remesas y, bueno, la amenaza con no enviarle remesas, ¿no? Así funciona. Qué degeneración, qué gente más vil, más apegada al imperialismo y lejos de
del pueblo, ¿no? Del pueblo que supuestamente Era el, era el suyo. no, Sí. era el suyo. Cubanet, si te preparas para desfilar, hazlo también para vivir a oscuras. Esto es un titular de Cubanet, un medio, bueno, hay que decir, es un medio que está pagado por el gobierno de Estados Unidos, pero es de temática cubana. O sea, es decir, cuando alguien pone la palabra Cuba en un buscador, le sale Cubanet, entre otros medios, ¿no? Porque además ponen mucho dinero para eso, para estar en las primeras filas, aunque luego no lo vea mucha gente, ¿no? Bueno, pues así es como nos han acercado al 1 de mayo, una fiesta de los trabajadores y las trabajadoras que ha sido multitudinario, que ha sido combativo incluso en un momento muy especial, muy peligroso, donde indudablemente hay mucha gente que puede tener miedo, donde hay se están distribuyendo, la propia Defensa Civil de Cuba está distribuyendo folletos más bien a través de las redes sociales ante un posible ataque. Es decir, ¿qué es lo que tiene que hacer la gente? Porque hay una gran cultura de la defensa civil en Cuba para temas de huracanes, etcétera, pero también ha estado siempre en la hipótesis social de que pueda haber un ataque del gobierno de Estados Unidos, como estuvo a punto o se pensaba que podía llegar a ser una realidad cuando Ronald Reagan. Ahí se construyeron los túneles de la defensa, etcétera. Bueno, pues ahora la defensa civil está alertando a la población y está diciendo qué es lo que tiene que hacer en caso de que haya un aviso de ataque, ¿no? Es decir, irse a los refugios, etcétera, etcétera. Bueno, ¿tú cómo has vivido, Lázaro, las imágenes del 1 de mayo? ¿Qué es lo que te han contado por allá? No, es ilusionante y sobre todo da muchas energías positivas ver un pueblo resuelto a defender su patria, un pueblo firme, un pueblo también alegre. La celebración del 1 de mayo, como se sabe, es una muestra del alma del pueblo cubano, de la alegría del pueblo cubano para con su revolución, por su revolución, y en este caso pues no podía ser menos, a pesar de las limitaciones existentes por este bloqueo energético de impuestos a las compañías, a los barcos que transporten petróleo a Cuba, pues a pesar de esa limitante, de cientos de miles de personas salieron a las calles. Como se comentó antes, se considera 5 millones de personas en todo el país que salieron a celebrar esta fiesta de los trabajadores y trabajadoras del 1 de mayo, que si uno compara con la que se hace en otros países, sobre todo en países del llamado primer mundo, en Europa, etcétera, pues queda muy lejos, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver esa alegría, esa espontaneidad, y sobre todo que es un pueblo consciente de que los problemas que tiene el país y cada ciudadano y ciudadana tiene que ver directamente con la política criminal del imperialismo de los Estados Unidos. Eso lo sabe. A pesar de los esfuerzos de esta administración y de los medios o los oligopolios mediáticos al servicio del imperialismo, de hacer ver con los gusanos y los mercenarios que el pueblo de Cuba, entre comillas, que ese no es pueblo y no podrá ser pueblo nadie que pide una invasión para el país que le vio nacer. Entonces tratan de este grupito de miserables, pues hacerlo, inflarlo de tal manera que hacer creer a los tontos, a los idiotizados, que el pueblo quiere, entre comillas, repito, pues está contra este 1 de mayo, contra el desfile, porque mire, todas las críticas, todos los ataques, no, que si no hay petróleo para esto, pero si hay petróleo para esto otro, la mediocridad y la estupidez, pero campeando por su respeto. Y por cierto, 6.200.000 personas que han firmado en toda Cuba, de una población cercana a los 10 millones, mayores de edad, o sea, mayores de 16 años que han firmado en favor de la soberanía y contra cualquier intento de invasión. 6.200.000 firmas registradas. No hay personas, incluso de todas las edades, de todo
que se hasta pueda... 16, o sea, sí. mayor de 16. Exactamente. Y después hemos visto entrevistas en la calle, en plena calle, de periodistas, de personas bueno, que están en los medios, de comunicación, también con una posición coherente, equilibrada de lo que estaba ocurriendo en Cuba. Pues bueno, personas incluso de 70 y pico, 80 y tantos años, dicen, no, aquí no van a venir, aquí no vamos a defender nuestra patria. O sea, cuando creen los contrarrevolucionarios y los que sirven y le hacen creer a Estados Unidos, vamos a decir así, le hacen creer a los Estados Unidos, no le hacen creer a Estados Unidos. Estados Unidos los utiliza para hacerle creer a su gente que es necesaria una intervención en Cuba. O sea, que ese es el juego político que está ahora en efervescencia, pudiéramos decir, sobre Cuba. Entonces, gente mayores, gente jóvenes y mayores diciendo, no, esto aquí no va a venir nadie a mandar, aquí mandamos nosotros, nadie va a venir a... Y entonces, y dice, no, este tipo está loco, este tipo, se refería a Donald Trump, está loco. Y es verdad que no, es que parece que está loco. Y parece que no respeta. El que está loco no, es un ser que no tiene eso, ni empatía, ni civismo, ni tampoco una posición ni sentimientos humanos, nada, no hay nada. Y entonces desbocado, claro, utilizando estas gentusas, a estos miserables, a estos que ríen, a esta persona incluso que ya desde ahora hay quien dice, esta Rosa María Payá, por ejemplo, directa a la presidencia de Cuba, ¿no? O sea, y uno dice, pero ¿de qué democracia están hablando? ¿Qué democracia? Ya diré que la próxima presidenta de Cuba. Es increíble que haya tanta maldad y tanta falta de humanidad en personas que supuestamente deben ser ejemplo, y no estar bombardeando países independientes y soberanos, no estar asesinando niñas y niños, mujeres, hombres, ancianos, que podían vivir más años y que se encuentre en medio de un bombardeo. ¿Por quién? Por alguien desalmado, por un criminal que cree que el mundo es suyo. Tú hablabas de Rosa María Payá y tú hablabas de los bombardeos. Rosa María Payá apoya los bombardeos. De hecho, ella ya es una representante del gobierno cubano en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Imagínate a alguien que está abogando por las sanciones, el estrangulamiento de todo un pueblo, que se muera de hambre, de enfermedad, y además de eso, que apoya una intervención militar y que va por el mundo regando todas estas amenazas y esta basura, y que dicen, y que está en la Comisión de Derechos Humanos. Me río yo de esa comisión, del carácter que tiene. Bueno, pues tú decías que si se va a presentar rumbo a la presidencia, bueno, realmente está lo que tiene. En cuanto, si llega a Cuba algún día, va a ir directamente a Villa Maristas, ¿eh? Sí, ahí sí. A pagar todo el daño que ha hecho al pueblo cubano. Pero tenemos aquí unos carteles, ella muy sonriente, que dice: Rosa María Payá rumbo a la presidencia, la oposición cubana se mueve para una Cuba libre, presión internacional para una Cuba libre. Presión internacional sabemos cuál es, ¿no? Ahogar con más sanciones económicas al pueblo cubano. Y luego tenemos a Amelia Calzadilla, candidata a la presidencia de Cuba por el Partido Popular, por una Cuba democrática y próspera. También había Partido Liberal Ortodoxo, sí. Porque el Partido Ortodoxo, sí. Recordemos, era un partido en el que militó Fidel antes de la lucha revolucionaria, digamos, la lucha estudiantil, etcétera. Y el Partido Ortodoxo estaba liderado por un gran locutor, sí. Comunicador, un activista que era Eduardo Chivas, que por cierto tuvo un final trágico porque no pudiendo demostrar las acusaciones de corrupción contra una persona, se suicidó en pleno
en plena emisión radiofónica. Sí, Se suicidó. Bueno, Eduardo Chivás fue el líder de este partido ortodoxo y por eso, como tiene un gran prestigio lo ortodoxo en Cuba, tiene una reminiscencia precisamente histórica a aquel partido que tuvo, ya digo, una gran legitimidad. Bueno, pues ahora están con la cosa esta de quién va a ser el próximo candidato a la presidencia de Cuba en unas elecciones libres que serán de los 4 mangantes pagados por el gobierno de Estados Unidos, que si mañana los legalizaran tendrían cada uno 200 millones, 300 millones de dólares del gobierno de Estados Unidos, de la mafia de Miami, etcétera. Esa es la democracia que ellos quieren, pero es la democracia que no van a tener. No pueden tenerla. Esta gentuza ha vendido su alma al diablo y el diablo juega con ella como le da la gana, pero esa ensoñación no va a tener ninguna posibilidad de emplearse en Cuba. No van a tener ningún camino que lleve a Cuba a ese pasado, hemos dicho y repetimos, nefasto, neocolonial que se vivió durante 60 años justo desde la ocupación militar de los Estados Unidos en la guerra hispano-cubana. Entonces, que sigan soñando, sigan con esa ensoñación porque no van a lograr nada. Nadie va a votar ni por la para allá ni por la para acá. Nadie va a votar por la calzadilla ni el calzado. Bueno, que hagan unas elecciones en Miami con ellos y sí, que se rejunten ahí todos los que piden más bloqueo petrolero, más hambre en Cuba, más muertes en los hospitales. Hermano, mira, los que se consideran allí, esos que se consideran cubanos y han dejado de ser cubanos hace tiempo, ya están fuera, no representan el alma y el corazón del pueblo cubano. Bueno, los que hablan de bombardeo y que la intervención de Estados Unidos y están jaleando y empujando a esta administración que no hace falta que la empuje nadie para que bombardee su país, que previamente coja un billete o un vuelo y vayan para Cuba. Que vayan para Cuba y le digan allí a las autoridades, venimos aquí para ver cómo caen las bombas, pero que estén en el terreno, no en el terreno. Ellos quieren en la butaca. Sí, ellos mandando. Un videojuego. Sí, pero. Mira cómo caen las bombas. Sí, exactamente, pero dicen, no, que vayan delante para que vean. Y si le caen a ellos cerca, pues bueno, vean las consecuencias de lo que ellos están alentando. Porque de lejos y en un buto acá mirando, no. Ve allí. Si te cae al lado, pues bueno, ya sabes, si tú estás alentando eso, esa es la libertad, ¿no? Dice que la libertad de... son freedom fighters. Así es. Que vayan al campo de batalla. Bueno, flotilla rumbo a Cuba es la próxima iniciativa. Se va a presentar en estos días en Barcelona, apoyada por Open Arms, esta organización que tiene un amplio historial solidario de ayuda, por ejemplo, a migrantes en el Mediterráneo. Bueno, pues Open Arms ha puesto su barco, el Astral, para ir a Cuba con material humanitario, sanitario, con paneles solares fundamentalmente, que va a hacer escalas en varios puertos de la geografía del Levante del Estado español, Valencia, creo que luego va a Cádiz, a Las Palmas de Gran Canaria, etc. Bueno, es una gran iniciativa que se va a presentar estos días. Ahí está nuestro gran amigo, el actor Willy Toledo, con el que conversábamos y con el que conversaremos pronto sobre esto. Y esto nos hace recordar, aunque de todo esto vamos a informar en próximos programas, nos hace recordar que hay 2 activistas muy importantes, activistas de la solidaridad con Palestina, pero también con Cuba, que están secuestrados, detenidos por el régimen, la entidad sionista criminal de Tel Aviv. Tiago y Saif. Tiago Ávila le conocíamos personalmente en La Habana hace muy poquito, en esa flotilla que iba desde México
en el convoy Nuestra América, que hizo un discurso en Cuba al llegar impresionante de reconocimiento a todo el internacionalismo cubano en estas últimas décadas, que ellos no querían agradecimiento, que iban a devolver a Cuba la inmensa solidaridad, por ejemplo, con Brasil, que es su tierra, él es brasileño. Bueno, pues ahora han sido golpeados, torturados, amenazados, están secuestrados por el Estado de Israel. Y Tere Felipe nos dice: Tiago y Saif vinieron hace unos días a Cuba para traernos amor y solidaridad, merecen nuestro apoyo y denuncia, torturados, secuestrados, apresados por sionistas, asesinos de niños, y aún hay quienes callan ante esto o desean ese mismo destino para Cuba. Por cierto, siguen en huelga de hambre y, por cierto, acaba de fallecer la madre de Tiago, a quien le enviamos un gigantesco abrazo por todo su ejemplo. Y por su sonrisa, una persona que bueno, es conocida su imagen por su inmensa sonrisa, acompañada siempre por un gran corazón. Un corazón solidario. enorme, lleno de solidaridad, de empatía, de humanidad, también de respeto y admiración hacia el pueblo cubano. Y desde luego él es un ejemplo de cuando hay un alma verdadera, profunda, de sentimientos solidarios, de sentimientos humanos. Pues bueno, lo que representa a Tiago es tanto que son víctimas de agresiones, de maltrato, ¿por parte de quién? Del Estado sionista de Israel, que es, digamos, el hermano menor del imperialismo de los Estados Unidos. Por cierto, ya hablaremos del papel de este Estado sionista en el Honduras Gate. Todos estos audios que están apareciendo sobre la liberación por dinero de Israel del expresidente ultraderechista de Honduras, y que Luis Orlando Hernández, indultado por Trump, cuando Trump está asesinando a gente, lanzándoles misiles porque supuestamente llevan droga por el Pacífico y el Caribe, y resulta que luego indulta a un narcotraficante que tenía 45 años de pena, de cárcel. ¿Para qué? Bueno, para todo lo que estamos descubriendo a través de este Honduras Gate, publicado por el canal Red, y que destapa una olla de corrupción política precisamente para beneficio de las empresas multinacionales de Estados Unidos y los intereses de Israel en la región. Bueno, acabamos nuestro programa con una reflexión de Mario Muñoz, responsable de Prensa Latina para la Cultura y un gran amigo nuestro. Así de simple, hagamos una apuesta, señor Trump. El gobierno de Estados Unidos le quita todas las medidas de bloqueo a Cuba, incluyendo las extraterritoriales, y si en un año en este país no se sienten las diferencias sociales, económicas, el inicio de un crecimiento sostenido y palpable, nos vamos todos a la calle, yo el primero, a exigir un cambio de gobierno y de política. No le harán falta ni sus portaaviones ni sus cohetes, pero estoy seguro que sin bloqueo Cuba florecerá rápido, se levantará poco a poco, será otra la que nos hemos merecido toda la vida. ¿Qué le parece? ¿Se atreve? No, efectivamente, no, es una realidad, pero es una realidad que ellos no se atreven a confrontar. O sea, está clarísimo que si tienen la decencia de eliminar, además puede hacerlo porque el Congreso es republicano, o sea, las dos cámaras la tienen los republicanos, que es el partido de este señor que responde por Donald Trump. Entonces, que levanten el bloqueo, dice un año, no, incluso meses, que levanten el bloqueo a ver si funciona o no funciona, porque están hablando y manipulando y mintiendo, porque mienten hasta tanto el presidente como el secretario de Estado. Que no hay bloqueo petrolero. Sí, no, mienten tremendamente. Quiten todo, destruyan todo ese andamiaje que no ha servido de nada. Sí, ha servido para provocar
sufrimiento, hambre, desesperación. Ahí está el memorando de Lester Mallory. Eso lo sabe el pueblo de Cuba. Quiten el bloqueo, hagan algo parecido a lo que hizo Obama. Solo con eso, ¿verdad? Solo con eso. Que no hizo gran cosa, pero sí, ahí se notó. Se notó tremendamente, Claramente. pero no se atreven porque lo que está detrás de todo esto es el ejemplo. Y hundir a Cuba, para coger a Cuba de tráfico, tiene una posición importante en el Caribe, de tráfico ¿de qué? De droga. Eso ya esos análisis ya están apareciendo. El verdadero interés de Estados Unidos. Pero no se atreven. Entonces tienen que aplicar, recrudecer el bloqueo criminal, el bloqueo sí criminal, tiene que recrudecerlo, tiene que mentir a una parte de la gente, a otra parte decirle lo que están, de verdad, lo que pretenden, y no le importa a la gente, no le importa a la gente en Cuba, no le importa a las madres, a los padres, a los niños, niñas, no le interesa, usted no tiene ninguna empatía con el ser humano. Usted tiene empatía con la riqueza, con la explotación. Esa es la empatía que tiene. Cuando hablan de libertad, hablan de eso. ¿La libertad de quién? Del 1%. Del 1% y los demás. Eso no lo queremos en Cuba, señoras y señores del imperio de Yankee. No queremos eso. No queremos a la Cuba de antes del 1 de enero de 59, entiéndalo. Y como no la queremos, pues van a haber un pueblo luchando hasta el final por mantener su soberanía, su independencia y su dignidad. Bueno, pues aquí nos despedimos diciendo clarísimamente que por mucho que envíe el gobierno de Estados Unidos a sus agentes subalternos a Europa a pedir más sanciones y a justificar los bombardeos, la solidaridad se va a seguir movilizando, van a seguir las campañas de recogida de dinero para comprar placas solares para el país, etcétera, etcétera, etcétera. Así que arriba la solidaridad y abajo el bloqueo. Abajo el bloqueo a Cuba, sigan ahí, tienen siempre nuestra admiración, nuestro respeto, nuestra simpatía, sigan ahí, muy importante la solidaridad que tienen para con mi patria cubana, que es la patria, debiera considerarse también la patria de todos los y todas que luchan por su verdadera independencia, soberanía y su dignidad como pueblo. Gracias por estar ahí. Hasta el próximo programa. Hasta el próximo. Disparando vengo.